Queridos hermanos, para aquellos que no los saludé, ¿cómo están? Lindo verlos nuevamente. Espero que todos se encuentren bien. En esta noche me gustaría abrir la palabra de Dios y compartir con ustedes Primera Pedro 4, del 1 al 7. Pero me gustaría realmente que puedan meditar junto conmigo en el mensaje, pero además que cada uno se mantenga atento eh, a lo que el Señor en esta noche le quiere enseñar. Más que escuchar lo que yo voy a decir, que cada uno de ustedes esté pendiente de qué es lo que el Señor le quiere hablar. Y sería muy interesante y estaría bueno si alguno quiere aportar eh, alguna opinión, eh, algún versículo que se te venga a la mente. Es invitado, digamos, a hacerlo. A medida que vamos pasando los versículos, igual yo le voy dando la oportunidad si alguno quiere abrir el micrófono y compartir algo. Pero por amor al tiempo, tenemos que tratar de ser breves y concisos para poder llegar a tiempo. Si no, se nos va a ir toda la noche. Antes de comenzar, me gustaría realizar una oración pidiendo que el Señor nos guíe. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por esta noche en la cual podemos, por este medio, vernos, Señor, escuchar tu palabra. Gracias por ese privilegio que tenemos, que a veces se nos hace común, pero en muchas otras partes del mundo, Señor, está prohibido. Señor, está prohibido leer la Biblia, está prohibido compartirla. Y hay hermanos que sufren y tienen que hacer sacrificios enormes, Señor, para poder leer unos pocos versículos de tu palabra. Gracias te damos porque tenemos ese privilegio y en el cual muchas veces, Señor, no lo aprovechamos como deberíamos. También te queremos pedir que eh, tú estés guiando tu palabra, que tú llegues y nos hables a nuestros corazones, Señor, y que seas tú el que hable en todo momento. Gracias, Señor, te damos por todo lo que nos das. En nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, leamos entonces el pasaje de 1 Pedro 4, del 1 al 7. La idea es que leamos del versículo 1 al versículo 7, todo el pasaje completo, y luego vamos tomando alguna enseñanza de cada versículo de manera individual. De hecho, si podemos podemos probar con la lectura de que un hermano lea 4 versículos y otro lea los otros 3 que quedan. No sé si ahí está Omar y Diego. ¿Quieren leer, no sé, Diego del 1 al 4 y Omar del 5 al 6? Del 5 al 7, perdón. Repetime bien la cita, Miquel. 1 Pedro 4, en tu caso sería del 1 al 4. Dale. Y Omar del 5 al 7. Dale. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también amaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Bástate ya el tiempo pasado para haber hecho
lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencia, embriagueces, orgías, disipación y abominable idolatría. A esto le parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrio y velad en oración. Como creyentes, no sé si a todos les pasa, pero en mi caso a mí me pasa, seguramente a muchos de ustedes también, nos sucede que corremos el riesgo de que cuando la vida se presenta demasiado fácil, sin pruebas, sin sufrimientos, se nos presenta también el peligro de llegar a considerar de que cada bendición que tenemos es porque la merecemos o que es obligación de Dios darnos esas bendiciones. Nos acostumbramos tanto a las bendiciones de nuestro Dios y a la comodidad que nos puede ofrecer la vida que llevamos, al punto de que muchas de las bendiciones que tenemos no las llegamos a apreciar, como deberíamos por lo menos. O muchas veces llevarnos a no valorar o apreciar la relación que tenemos con el Señor. Y ese es el trabajo con el cual el Señor actúa en nuestras vidas a través del sufrimiento para que justamente no caigamos en eso, no nos hagamos desagradecidos. Cuando la realidad es que nada podemos hacer sin Cristo. Caemos en la comodidad de que lo que tenemos es porque nos lo merecemos, de que las bendiciones que tenemos no son de Dios, o a veces no las consideramos que todo lo bueno que hay en nuestra vida viene de Él. Juan 15 del 4 al 5 dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él lleva muchos frutos, porque separados de mí nada podemos hacer. La realidad, como lo vemos bien explicado en el texto, es que nada podemos hacer sin la presencia de Cristo en nuestras vidas, sin estar empapados de Él. Nada. Ni lo que tenemos es porque nosotros lo merezcamos, sino que todo lo que tenemos, todo lo bueno, todas esas bendiciones, aún todas aquellas capacidades que tenemos en nuestra vida, vienen de aquella vid, de aquella vid verdadera, que es Cristo. Lo que lleva a que debamos preguntarnos repetidas veces qué valor le asignamos en nuestra vida a Jesús, a Cristo, ¿no? ¿Nos olvidamos que todo lo que poseemos es gracias a Él? ¿Lo recordamos todos los días? ¿Nos olvidamos de que la familia que nos dio, las posesiones materiales que tenemos, la salud que tenemos, el trabajo, y mucho mejor que todas esas cosas, la salvación y la paz que nos da, nos olvidamos que gracias a Él? Y a veces una vida de comodidad
hace que perdamos de vista lo principal, lo primordial en nuestra vida, que es Cristo. Por eso Dios permite muchas veces pruebas, sufrimientos, que vienen en muchas ocasiones simplemente por el hecho de ser cristianos, y otras veces vienen por el hecho de que Dios las permite para que no vivamos esa comodidad. Pero además, el Señor, además de poner esas pruebas, también nos enseña la manera que debemos pensar para poder pasar esas pruebas, esos sufrimientos que puedan aparecernos en esta vida terrenal. También para guardarnos del pecado, para enseñarnos y que no olvidemos el valor y el propósito de la vida, que la sabemos mucho de nosotros, pero que muchas veces nos olvidamos. Comencemos repasando el primer versículo que leímos. Yo lo tengo en otra versión. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado. La versión Reina Valera dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Él puso fin a la esclavitud del pecado del hombre cuando murió en la cruz. Eso lo sabemos. Él llevó el castigo de los pecados en su propio cuerpo. Y ahí se terminó la esclavitud que generaba el pecado. En aquellos que han aceptado a Cristo en sus corazones por fe. En 1 Pedro, unos versículos atrás, 1 Pedro 2:24, encontramos que el apóstol Pedro dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Fue en su cuerpo que Cristo pagó el castigo por los pecados del hombre y lo de decir el hombre suena muy plural, pero el de todos nosotros, el pecado de cada uno de los que estamos acá presentes. El pensamiento o el concepto que debemos tener en mente es de que Cristo sufrió en la carne. Él es nuestro ejemplo. No hay padecimiento que podamos sufrir que sea mayor al que Él sufrió allí en la cruz. Ni siquiera lo podemos imaginar. Podemos imaginarnos tal vez el sufrimiento físico, corporal, pero no somos capaces de imaginarnos el dolor y el sufrimiento que Él sintió cuando cargó nuestros pecados y también cuando su Padre lo desamparó. Y el pensamiento que trata de dejarnos el Pedro aquí es que tenemos que tener el mismo pensamiento que tuvo Cristo acerca del sufrimiento, que es aceptarlo en la voluntad de Dios. Así es como podemos soportar las situaciones difíciles y podemos vivir una vida cristiana plena. Si no aceptamos las pruebas, los sufrimientos como forma o parte de la voluntad de Dios, nunca vamos a poder sobrellevar o pasar aquellas pruebas. Debemos vivir con el mismo sentir de Jesús, vivir como Él, conforme a la voluntad de Dios. Y es difícil, porque cuando nos toca atravesar las pruebas, transpiramos y muchas veces nos olvidamos de eso, ¿no? Pero cuando nos toca en carne propia, se nos complica. Y yo sé que muchos de ustedes les ha tocado
en este tiempo pasar por dificultades. A mí me ha tocado, no personalmente a mí, pero sí a familiares. Y lo único que puede darnos paz, ¿no?, es atravesarlas, estas circunstancias, sabiendo que todo está conforme a la voluntad de Dios. El sábado pasado vimos con los jóvenes la victoria sobre la mente. Y uno de los pasajes que leíamos, nos compartía Agustín, era Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. El Señor nos enseña en repetidas oportunidades en su palabra que es fundamental nuestra manera de pensar. Nuestra manera de pensar, ¿por qué? Porque nuestra manera de pensar va a determinar nuestras emociones, cómo nos sentimos, nuestras acciones, qué cosas vamos a hacer. Todas aquellas cosas que llevamos a cabo y que sentimos pasan primero por la manera en que nosotros pensamos y procesamos esos pensamientos. Nuestra manera de ver la vida nos va a llevar a actuar de una determinada forma. Nuestra manera de pensar nos lleva a ser agradecidos o desagradecidos. Hay personas que tienen muchísimo y son desagradecidas. Y hay personas que con muy poco están agradecidas. Y eso pasa no por lo que tienen, sino por la manera en que esas personas piensan. Y acá el apóstol Pedro nos está enseñando cuál debe ser nuestra manera de pensar respecto a las tribulaciones y nuestro pensamiento respecto a la vida que transitamos. Pedro intenta presentar de que cuando el Espíritu de Dios, usando la palabra de Dios, produce un hijo de Dios, ese hijo de Dios tiene una nueva naturaleza y esta nueva naturaleza no puede vivir en el pecado. Y a veces cuando decimos vivir en el pecado, podemos pensar, ahí nomás se nos ocurren o se nos cruzan por la mente aquellos pecados graves, ¿no? Vivir engañando al cónyuge, en fiestas opulentas, el alcohol, la droga, se nos vienen todo ese tipo de pecados. Pero vivir en pecado también es vivir con resentimiento con algún hermano, o vivir cómodos, ¿no? Vivir cómodos la vida sin servir al Señor, también es vivir en pecado. La indiferencia hacia Dios, hacia nuestros hermanos, también es vivir en pecado, porque es pecado esa indiferencia. Y una ilustración muy conocida que podemos encontrar en la Biblia respecto a nuestra naturaleza y el pecado, nuestra nueva naturaleza y el pecado, la encontramos en Lucas 15, del 11 al 32, la parábola del hijo pródigo. No hace falta que lo busquen, pero si recordamos, el hijo pródigo fue a parar una posilga, pero él no era un cerdo, ni nunca había convivido con los cerdos. Él tenía la naturaleza de su padre, que vivía en una hermosa mansión bien acomodada. Y como aquel joven tenía la misma naturaleza de su padre, no le gustaba comer los desperdicios de esos cerdos, no era la comida a la que estaba acostumbrada, ni el lugar al que estaba acostumbrado a vivir. Él estaba acostumbrado y él tenía una naturaleza que le llevaba a desear otro tipo de comida, otro tipo de vida. Él estaba acostumbrado a comer los manjares, sentado en una mesa limpia.
los manjares de sus padres. Y así nosotros también como hijos de Dios tenemos tantos manjares que el Señor nos ofrece. Y así como el hijo pródigo no tenemos nada en común con aquellos cerdos. No nos podemos sentir cómodos en ese lugar. El Señor en este versículo, y como en muchos pasajes de la Biblia, nos enseña, y la clave está en identificarnos con Cristo. Entonces, la realidad a la que nos lleva a meditar es que si somos renacidos verdaderamente y espiritualmente, no podemos vivir ni continuar viviendo ni seguir pensando como antes pensábamos. Continuamos con el versículo 2. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las pasiones humanas, sino conforme a la voluntad de Dios. Un versículo que nos habla o hace referencia a este versículo lo encontramos en Romanos 8, del 5 al 6. Los que viven conforme a la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, porque la mente está puesta en la carne, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Y ahora, ¿qué quiso decir cuando Pablo dice la mente que está puesta en la carne? ¿Qué quiso decir con eso? ¿Qué quiso decir? Quiso decir que podamos, si tenemos la mente puesta en la carne, podemos perder la salvación o que no somos salvos. No, porque esa conclusión no sería coherente con lo que enseña la Biblia. Pero lo que nos quiere decir es que si tenemos la mente puesta en las cosas de la carne, es imposible tener comunión o compañerismo con Cristo. El apóstol de Juan, en 1 Juan 1:6, dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Nadie puede vivir en el pecado y a la vez tener comunión, una relación de compañerismo con Dios. Y además de esto, si reveemos el versículo, dice: el tiempo, para no vivir el tiempo que resta en la carne. Ese tiempo que resta me hace pensar de que también nos hace recordar que no tenemos mucho tiempo para estar distraídos del Señor. No tenemos mucho tiempo para distraernos por la vida, para fascinarnos con otras cosas. La vida de por sí ya es corta. Si le restamos todo el tiempo que vivimos sin Cristo, ya es más corta. Así que debemos aprovechar cada minuto. Cada minuto cuenta para pensar y leer las Escrituras y tener comunión con Cristo. No podemos desperdiciarlo. Y si continuamos con el versículo 3, el apóstol Pedro comenzó a mirar hacia el futuro y escribe: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los no judíos o gentiles, los no judíos gentiles, andando en lascivias, placeres sensuales, embriagueces, orgías, excesos en la bebida y abominables idolatrías. Basta ya el tiempo pasado, todo ese tiempo que estuvieron sin Cristo. Ya demasiado tiempo se desperdiciaron. Después de haber sido salvos, seríamos muy
necios o nos convertimos en necios si desperdiciamos nuestra vida en las cosas que hacíamos antes o cosas que no tienen que ver con nuestro propósito, con nuestro llamado, que es el servir a Cristo. No podemos dejarnos distraer o arrastrar por el sistema de valores que tiene el mundo en el que estamos. Continuamos con el versículo 4. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corréis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Siempre se nos van a aparecer en la vida dos opciones. Una en la que vamos a agradar a Dios o otra opción en la que vamos a complacer a los hombres, a las personas que nos rodean. Son incompatibles. La mayoría de las veces agradar a las dos, a Dios y a los hombres en simultáneo es imposible. Muchas o la gran mayoría de las veces vamos a tener que elegir o debemos elegir agradar a Dios, complacer a Dios. Pero complacer a Dios trae aparejado algo que muchas veces, y como le pasaban a estos hermanos, a los cuales Pedro le escribía, que agradar a Dios trae aparejado también persecución y desprecio por aquellos que no son de Dios. En Juan 15:18 el Señor Jesús nos dice: si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes que vosotros. Si los que sustentan o aquellos o los no creyentes nos odian, desprecian, ignoran, en la mayoría de las ocasiones es porque estamos agradando a Dios. Pero debemos prestar atención y mirarnos con detalle si siendo hijos de Dios les caemos bien a todo el mundo. Si siendo hijos de Dios nos dan palmadas en la espalda. Porque ser hijos de Dios casi siempre trae aparejado el desprecio de la gente. Y a veces nos imaginamos que nos van a despreciar si somos hijos de Dios y nos ponemos a predicar y a repartir folletos en la plaza y nos van a cerrar la puerta. Pero no simplemente ahí nos van a despreciar. Nos van a despreciar también sin necesidad de soltar ninguna palabra, simplemente por comportarnos de la manera de que Cristo se comporta. Porque para el mundo, para el sistema en el que vivimos, el ser como Cristo es debilidad. El ser como Cristo es ser un tonto. El ser como Cristo, el mundo lo desprecia. Y actuar como Jesús nos lleva a tener un comportamiento que es contrario a cómo vive y está acostumbrada la cultura y el sistema en el que vivimos. Así que por el solo hecho ya de imitar a Cristo, a la gente no le va a agradar. Ya nos va a ver como un bicho raro, por la manera en cómo hablamos, cómo actuamos, cómo nos comportamos cuando se nos presenta una injusticia. Por el simplemente hecho de comportarnos ya estamos también hablando de Cristo y nos van a rechazar. Por eso Pedro escribe en el versículo que sigue, en el versículo 5, nos enseña la manera en la que debemos pensar y actuar.
pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Dice aquí que el Señor está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Y ese vivos o muertos se refiere a los creyentes y a los no creyentes. Y entonces la pregunta es, ¿va a juzgar a los creyentes? Sí, claro que sí, nos va a juzgar. Pero no nos va a juzgar en relación a la salvación, porque estamos para Dios justificados por Cristo a través de Él. Pero sí nos va a juzgar por aquellas buenas obras y malas obras que hayamos hecho, y nos dará una recompensa o no por ello. Ahora, si el Señor va a juzgarnos a los que somos creyentes, imaginen lo que depara para aquellos que no son creyentes, para aquellos que no han creído en Cristo. Por eso el no creyente ha sido advertido que un día el Señor los va a juzgar. Por eso no debemos preocuparnos en emitir un juicio, o desearles el mal, o querer responderle a aquellos que nos persiguen, nos hacen daño, nos maltratan, nos ignoran. No hace falta, porque un día el Señor nos va a juzgar a todos. Pero sí, el saber esto debe ocuparnos a nosotros más, en llevarles con más razón el Evangelio, el compartirles a Cristo y el darles el ejemplo a aquellos que nos desprecian. Porque el juicio y el resultado de ese juicio para aquellas personas que no creen va a ser terrible y es para la eternidad. El sufrimiento que podemos tener en esta vida es corto. A lo sumo, muchos de nosotros, con suerte, podrán vivir hasta los 100 años, ¿no? Pero comparado a la eternidad, esos 100 años son cortos. Continuamos con el versículo 6. Por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu conforme a la voluntad de Dios. Podemos decir que la palabra muertos, bueno, este versículo hay varias interpretaciones, dos principalmente. Una en la que podemos decir, una primera interpretación que podemos decir es que la palabra muertos se refiere a los mártires, o sea, aquellos cristianos que por obedecer a Cristo fueron juzgados según la carne y condenados en ese juicio según la carne a un martirio, según las normas humanas de aquella época, y cristianos que hoy están siendo juzgados y condenados y martirizados por normas en otros lugares, ¿no? Pero que ahora están vivos en el Espíritu con Dios, según su muerte. También tenemos otra interpretación en la que podemos interpretar que a causa de que, como van a ser juzgados, es decir, a causa de los no creyentes, con más ímpetu debemos predicarles para que sean salvos. Luego, al convertirse a Cristo y ser hijos, obviamente se exponen al sufrimiento en la tierra, pero tendrán vida eterna con Dios. Ambas interpretaciones son, cualquiera de las dos que tomemos, son coherentes con la palabra de Dios. Y ambas nos sirven para sacar una enseñanza como creyentes. La primera, sabiendo que sufriremos en la tierra, tendremos persecución, también angustias, pero nos deparan una vida en la eternidad con Jesús. Y la otra, en donde sabemos que los no creyentes serán juzgados y enviados al infierno. Y por eso debemos hablar con más denuedo. No debemos ser egoístas, ni juntar rencor, ni bronca, ni odio porque nos desprecien.
porque el futuro que les depara es realmente trágico. Entonces debemos tener una mirada de compasión con ellos. Pero recordemos tampoco que tampoco la comodidad que tenemos debe hacernos olvidar estas dos verdades. Porque muchas veces estamos sin pruebas o sin sufrimiento. Siempre hay algo que nos puede preocupar o que puede generarnos angustia, ¿no? Pero hay muchas veces en las que estamos cómodos, donde llevamos una vida tranquila, no nos falta nada, vamos a la iglesia, lo hacemos rutinario, no tenemos mayores complicaciones. Pero esa comodidad nos hace olvidar muchas veces de todas las cosas que Cristo nos ha dado y todas las responsabilidades que tenemos. Por eso la iglesia, cuanto más es perseguida, en la historia lo vemos, cuanto la iglesia es más perseguida, más se esparce. Porque esa persecución, esa prueba, esa aflicción nos hace aferrarnos a Cristo y tener los pies sobre la tierra, sabiendo de que el tiempo es corto y esta vida es volátil. No tenemos nada seguro y lo podemos ver en el mundo que nos rodea. No hay seguridad jurídica, no hay seguridad económica, no hay seguridad en salud tampoco. Nadie puede decir hoy que tiene asegurado nada. Ni siquiera la casa, porque cualquier día puede venir alguien y usurpar tu casa. Ni siquiera la salud, porque siendo un joven de 20 años, saludable, te puede agarrar COVID y podés fallecer. No tenemos nada seguro, pero sí tenemos algo seguro, que es que vamos a estar con Cristo por la eternidad. Y eso nos trae paz, nos trae un propósito y también nos lleva a meditar en que no podemos desperdiciar un segundo de esta vida. Debemos aprovecharla. No podemos seguir dejando que se nos escape en cosas que no son las que realmente nos deberían ocupar. Y vamos a leer el último versículo, versículo 7, de 1 Pedro 4, 7. Y es un poco una parte por lo cual estamos reunidos hoy, ¿no? En fin, el fin de todas las cosas se acerca. Sed, pues, sobrio y velad en oración. El fin de todas las cosas se acerca. El apóstol Pablo podía decir que la venida de Cristo era un evento inminente. Por ejemplo, leemos Tito 2:13. Mientras aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y esa es la actitud que debemos tener, como si Cristo fuera a venir y llevarnos en cualquier momento. Y realmente es así. No solo porque Él puede venir en cualquier momento y lo podemos ver por los acontecimientos históricos que se van presentando y podemos ver el Apocalipsis y un montón de cuestiones que se van dando que estuvimos estudiando con Ariel, sino también porque en cualquier momento podemos partir de esta vida de comodidad que muchas veces llevamos. Debemos vivir como si ver a Cristo fuera inminente. No debemos olvidarnos de eso. El apóstol Pedro recién decía, el fin de todas las cosas se acerca. Y es que en la eternidad de Dios, nuestras vidas, nuestros tiempos, aún el de muchas generaciones, es nada.
para Dios, ni para la eternidad. Tenemos el tiempo justo. Dice, el fin de todas las cosas se acerca. Un día Él quitará lo suyo de la tierra. O iremos a la presencia de Él. Tendremos que presentarnos ante el tribunal de Cristo, no en relación a nuestra salvación. Nuestra salvación no corre peligro, pero sí en cuanto a la recompensa que vamos a recibir o no, por la vida que hemos vivido para Dios. Y esa es la razón por la que debemos vivir para Dios, porque tendemos una de las razones, otra es agradecimiento y amor por todo lo que Él hace por nosotros. Y otra de las razones también, porque un día vamos a comparecer ante un juicio y vamos a estar delante de Cristo. Y realmente tendremos que pensar qué vamos a decir ahí, ¿no? Qué duro, qué complicado, qué tremendo va a ser estar ante su presencia y tener que escuchar el juicio y la valoración que Él haga respecto a nuestro comportamiento. Por eso Pedro escribe en su carta, sed sobrios, sed pues sobrios y velad en oración. El término sobrio, como lo hemos estudiado muchas veces, quiere decir templado o moderado. En esta expresión Pedro quiere decir, sean cristianos templados, inteligentes. Un creyente inteligente y sobrio una de las actitudes es conocer todo lo que pueda de la palabra de Dios mientras vive en este mundo. También aprovechar cada segundo para orar y hablar con Cristo, hablar con nuestro Señor. Como cristianos tenemos que ser inteligentes también en cómo vivimos. El Señor Jesús le dice en Mateo 10:16, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Tenemos que aprovechar todas nuestras herramientas que estén al alcance de nuestra mano. Zoom, tenemos que aprovechar Zoom, tenemos que aprovechar todo lo que dispongamos para poder llevar el Evangelio. Todo. Debemos ser inteligentes. No tenemos que tener vagancia o, como muchas veces decimos, pachorra para pensar e idear planes y cosas nuevas para llevar el Evangelio a otros. Por último, y lo que venimos a hacer hoy principalmente, y que debemos hacer a diario también en nuestros hogares, es resaltando la frase final del versículo, velad en oración. Es decir, la actitud que debemos tener en la oración es de espera y anticipación, esperando en Cristo, pero también estar anticipados a lo que pueda suceder y a la expectativa por la venida de Cristo. Tenemos poco tiempo. ¿A quién no se le ha pasado rápido en la vida? No importa en qué etapa de la vida estés. ¿A quién no se le pasó rápido? Yo cuando tenía 20 se me había pasado rápido, 25 se me pasó rápido, ya tengo 33 se me pasó rápido. Y estoy seguro que si el Señor lo permite y llego a los 50, a los 60, a la edad que llegue, seguramente voy a pensar para atrás y voy a decir, la vida se me pasó rápido. Porque realmente pasa rápido. El tiempo que tenemos es corto. Aprovechemos por eso cada instante y ahora en particular, reunidos como iglesia, para orar, para estar con Él. Ahora, más que nunca. Como creyente, una de las cosas que más me preocupa
es llegar al tribunal de Cristo sin haberlo dejado todo para el Señor. No sé ustedes, a mí realmente me preocupa llegar en esas circunstancias. Por eso los animo y me animo a mí mismo, porque al primero creo que el mensaje le ha hablado ha sido a mí, que la palabra de Dios me ha hablado a mí, y es que los animo a que podamos vivir de una manera tal que cuando lleguemos al tribunal de Cristo no tengamos miedo a hablar, sino que podamos decir, como dijo el apóstol Pablo en 2 Timoteo 4, del 7 al 8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida, ¿no? Y los motivos que podamos vivir cada día sin olvidarnos de esto, de que podamos llegar así, vivir como si cada día fuera el día en que vamos a ver a Cristo. Bueno, lo dejo ahora en manos de Ariel. Hasta ahí nomás. Bueno, muchas gracias, Miquea. El último versículo termina diciendo así en palabras sencillas, que seamos, por lo tanto, bien despiertos y estemos aguardando en oración, porque el Señor viene muy pronto. Y el himno que pusimos al principio decía de trabajar para el Señor. Fortaleza pedid, dice, al reino del mal con valor combatid. Conducid los cautivos al libertador y decid que por la gracia redime su amor. Y el coro decía trabajad, esperar y velar, como termina este versículo. Confiar siempre, orar. Y hay que orar con confianza, porque el Maestro pronto volverá. Y ahora le voy a pedir a dos hermanos que puedan tener una palabra de oración. Uno es Guillermo y le voy a pedir a Jaime también si pueden orar. Yo he anotado aquí algunos motivos que se han ido juntando en estos días. Jenny Ipuche pone por su hermano Adolfo y su familia que están con COVID, para que el Señor los sane y que puedan salir adelante. También había escrito Sofía hace un ratito y agradecía las oraciones a favor de su mamá Antonia, que va mejorando, que bueno. Tenemos que ser también agradecidos al Señor. Ayer Raúl había puesto un video de una joven que vive en Jerusalén, y un lugar en que en este momento sigue siendo bombardeado por terroristas que están en la zona de la Franja de Gaza, y pedía por paz en esa ciudad que es la ciudad elegida de Dios. Y yo agregaría también, aparte de orar por Jerusalén, también por los que están en Gaza, porque a causa de unos terroristas radicales también muere gente de ellos mismos, porque los misiles eso por ahí se los pegan a ellos mismos. Y hay muchos videos también muy tristes verlos, de niños que no pueden hacer nada y sufriendo y pidiendo por la paz de toda esa gente que está en toda esa zona en combate. Tengo que agradecer porque hace un rato hablé con mi vecino, que es creyente, que estuvo todo este tiempo en el hospital y está todavía, porque va mejorando del COVID. Estuvo ahí al borde de la muerte, pero el Señor lo dejó. Hoy decía con él que ha de tener más planes para él, pero bueno, que se lo escuchaba, hasta su voz se escuchaba mejor hoy. Gracias también por las oraciones
de ustedes. También Denise el domingo pedía por el hermano del director de la de pesca. El director se llamaba Pablo, pero hay que orar por el hermano de Pablo, que está en Rosario y que estaba bastante mal también de COVID. También Graciela había puesto por San Martínez y por la familia de Andrés y Miriam, porque Xavier está con COVID y la familia son contactos estrechos. Así que el Señor los cuide y los cure y los sane a todo ello. También vimos por Sonia Maldonado y Andrés, que ellos salían a la obra hacia el sur y le detectaron que tenía COVID positivo Sonia, sin tener ella síntomas. Sí, anteriormente ella presentaba malestares en una muela, pero bueno, tiene la enfermedad y oremos por ella, que ande bien, que se sane, y también por Andrés, que no se contagie, o si se contagió, que no le afecte en nada. No tengo noticias ni de Karen, de Gaiman, ni esta hermana Urra de Trelew, ni tampoco por la cuñada de Lalo, la hermana de Titina. No, de ellos no tengo noticias cómo están. Teníamos lo último de Karen, que iba mejorando y que le iban controlando la diabetes. Pero sigamos orando por cada uno de los hermanos que sabemos que están enfermos o que lo están pasando mal. Porque la población cada vez se va en aumento, cada vez se está agravando más la situación. Hoy escuchaba, Argentina está cuarta a nivel mundial de contagios en este momento. Así que estamos en una situación muy complicada, así que oremos por la salud de esta nación, para que la gente, como dice Arturo siempre, que la gente se cuide y que sea responsable y que toda la población pueda llegar también a la vacunación y que busquen a Dios sobre todo, que es la solución de todas las cosas. Oremos también por Raúl, que está lejos trabajando, por su esposa aquí, por su hijo también que está en Córdoba, por los chicos que están estudiando así lejos de sus hogares, que el Señor los cuida, los proteja, que sobre todo que busquen la presencia de Dios en primer lugar en su vida. Así que también ustedes, si tienen otros motivos, también los pueden ir agregando, como los... Yo quiero, Sí, decime. yo quiero agradecer porque, bueno, mi hermano más chico, Ken, está mejor. La pasó bastante mal, pero bueno, gracias al Señor, una inyección, eh, una serie de 3 inyecciones con antibióticos que tuvieron que ponerle, funcionó bien y entonces pudo pasar la neumonía, digamos, se le fue la neumonía. Así que bueno, por ahora está mejorando, ya se fue de Villadolores, está en Córdoba, está haciendo reposo, está dentro sin poder salir por unos varios días hasta que se le vaya la tos y termine de recuperarse bien, pero bueno, gracias a Dios se está mejorando y está progresando mucho. Así que bueno, quería agradecer por eso. Si algún otro tiene motivo, también puede abrir su micrófono y pedirlo. Podemos pedir, Ariel, buenas noches, hermano, Sí. por una familia del Valle, Daniel García, que son parientes de Juan Cese, Daniel García e Irma García, que esta mañana nos avisaron que el hijo de 60 años estaba sin vida. No sabemos motivos ni si estaba enfermo, simplemente lo encontraron en la casa muerto. Bueno, ¿alguien más tiene otro pedido de oración o de agradecimiento? Cirilo, ¿cómo está tu hijo? Hola, buenas noches, hermanos, a todos. Sí, está mejor y hoy tuvo también un control, así que le agradecemos y a todos por su oración
y le damos gracias al Señor porque nuestras peticiones fueron escuchadas, así que la operación también salió bien. Y hasta ahora, de la primera vez, se siente un poco más tranquilo, está aliviado un poco del dolor, pero bueno, cuestión que tiene que cuidarse mucho y podemos decir que 98% tiene que cuidarse. Así que eso ya corre por cuenta de él y con mucho apoyo de nosotros. Y seguimos orando. Y bueno, así que les pido sigue sus oraciones y le agradecemos a todos, hermanos. Y muchas gracias. Bien, oremos por que Dios fortalezca ahí a María, a Cirilo, y también por la salud espiritual de Ariel, su hijo. Gracias, hermano. Bien, bueno, Guillermo y luego Jaime, en ese orden, vamos a orar al Señor. Oramos. Amado Padre Celestial, queremos agradecerte porque